Buenos días, profesor y compañeros. Este es el trabajo de metodología de la investigación, componentes metodológicos, segunda parte. En el caso de hoy les voy a explicar lo que es hipótesis y variables. Primero empezamos con hipótesis. Al momento de hablar de hipótesis, toca tener claro estas dos cosas: la formulación de la hipótesis y las clases y pruebas de hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son suposiciones que realizan de un hecho o las posibles cosas que van a pasar acerca de la investigación, como en el caso que dice Mario Bungle. Dice que la hipótesis son enunciados generales de una teoría a partir de las cuales se puede derivar composiciones susceptibles de comprobación. En este caso las hipótesis son las suposiciones. Estas suposiciones son acerca del trabajo y de lo que puede llegar a pasar. Para poder generar estas hipótesis o la formulación de hipótesis, se toca tener en cuenta que debe ser apoyada. Esa apoyación o como uno lo quiere apoyar es con enunciados y ejemplos hacia la hipótesis para que sea más eficaz. Debe ser capaz de proporcionar explicaciones suficientes. Tiene que tener bastantes ideas, bastantes comprobaciones, no solamente con unas dos. No se puede, ya que de pronto no sería muy claro. La hipótesis tiene que estar conectada a la estructura teórica. En este caso nos refiere a que la hipótesis siempre tiene que estar unida hacia el tema. La hipótesis no puede hablar de una cosa y la estructura o la explicación tiene que hablar de otra. Debe ser simple. Cuando hablamos de que debe de ser simple, no significa que siempre sea simple de una manera fácil, sino que tiene que ser una explicación simple para poder entenderla mejor y que tiene que estar familiarizada. Finalmente, debe poner respuestas provisionales al problema. En el caso de la hipótesis, tiene que tener también una suposición hacia la respuesta de aquella hipótesis, o una pequeña respuesta no muy clara hacia la hipótesis. Luego pasamos a clases y pruebas de hipótesis, en las cuales hay cuatro. Estas son hipótesis de trabajo, que es la hipótesis inicial, la primera suposición que uno hace antes de trabajar. La hipótesis nula, la cual esta hipótesis es contraria a la hipótesis de trabajo. En el caso de la hipótesis nula, es una hipótesis que uno hace que es contraria a la de trabajo y pues que se va a anular. Como digamos sería lo contrario o lo que estaría llevando a lo contrario de la primera hipótesis que uno hace. Luego está la hipótesis descriptiva, son aquellas suposiciones con respecto a las características. En esta, pues, como lo dice su título, describir sobre el tema. Luego está la hipótesis estadística, son suposiciones, formulaciones en términos estadísticos. Esta suposición estadística más que todo se basa en tablas y diagramas, como se ve en la imagen. Luego pasamos a lo que son las variables. En cualquier característica o cualidad de la realidad. Estas variables se tienen que ver con las características y la realidad, y que pueden ser cuantitativas o cualitativas y que pueden variar. Y en algunos casos, cuando se habla en objetos definidos, puede tener un valor, ya que la mayoría de cosas no tienen un valor fijo. Luego pasamos a lo que son las clases de variables. Esta es la clase continuas, cuando entre uno y otro valor existen infinitas posibilidades intermedias. Cuando hablamos de esta, que entre uno y otro valor existen infinitas posibilidades, es que digamos la variable puede haber una sola variable pero con diferentes tipos de respuestas para dar a esta. Entonces hay diferentes valores entre esta sola. Luego están las discretas, cuando estas posiciones intermedias carecen de sentido, pues la variable se modifica de asaltos. Esta es, digamos, cuando la variable
no está muy definida, puede ir saltando pasos para, digamos, que se vuelva discreta y así, digamos, uno no se llega a confundir, no se llega a confundir o que, o que no parezca que esté mal. Luego están otras clasificaciones, las cuales están categóricas, tienen la característica de que todos los miembros de una categoría se consideran iguales, por ejemplo las mujeres, en este caso se pone, digamos, ejemplo las mujeres. Aquí se considera que todas, en este caso mujeres, pues son iguales o se consideran iguales porque, digamos, están en un mismo conjunto que se llamaría pues mujeres. Lo que están medidas. Se pueden asignar números a las personas u objetos en base a que poseen cantidades de alguna característica o propiedad. En este caso, pues medida sería como la cantidad que se va a realizar o se va a ver o con cuánta cantidad de personal o objetos se va a usar. Luego están las experimentales o manipuladas. Cuando los investigadores establecen condiciones experimentales, crean o producen variables. Esta puede ser que esto puede cambiar, las variables pueden cambiar con diferentes números o propuestas que se den, pueden cambiar el, el final de lo que uno podía llegar a esperar. Y así se finalizaría lo que es hipótesis y variable. Muchas gracias.